Buenas, hoy vamos a empezar con los patrones gráficos que están formadas por las velas, que ya hemos estado viendo anteriormente sobre los patrones de velas, así que vamos a empezar con la clase. Este patrón, llamado doble techo, que es un patrón gráfico que ocurre muy pero muy habitualmente, es decir, con mucha frecuencia en las tendencias alcistas, como lo estamos viendo en este momento. Aquí vemos que la tendencia alcista va correctamente, como cualquier otra tendencia alcista. Máximos más altos, mínimos más altos. Pero ¿qué pasa con el último máximo, el actual que estamos viendo aquí? No supera al máximo anterior, por lo cual lo que nosotros estamos viendo aquí es el doble techo, lo cual no supera al máximo anterior, pero tampoco es decir, no queda por debajo, sino que queda a la misma altura, cosa que da a entender que el precio ha llegado hasta un punto donde ya no puede romper la resistencia, y esto obviamente se da en una resistencia, por lo cual el precio decae a una tendencia alcista, de una tendencia alcista, perdón, a una tendencia bajista. Esto va directamente a terminar en una tendencia bajista. Bien, eso está bien. Ahora vamos a pasar al caso contrario, el doble suelo, que es lo mismo que el doble techo, pero se presenta en una tendencia bajista. Como estamos viendo aquí, un ejemplo del IBEX, está viniendo con una fuerte tendencia bajista, lo cual cae en un soporte aquí en el primer punto, luego vuelve a subir, cosa que nos da a entender que es solamente un retroceso, pero vuelve a bajar, cosa que deja una resistencia aquí arriba, y aquí ya ha dejado un soporte en la zona del primer toque, y cuando vuelve a tocar el soporte que se ha hecho aquí, vuelve a subir. Y esta resistencia que se ha generado con el primer toque, que pensábamos que era un retroceso, esto al final se torna en tendencia alcista, porque aquí, en este principio, al querer volver de nuevo a la baja, se genera un pullback en la resistencia, cosa que mucha gente nos quedaríamos como, la tendencia ha pegado un pico muy malo y ahora volverá por fin a ser de nuevo bajista, pero no, se genera un pullback, al contrario, y va tornándose la tendencia y convirtiéndose, por supuesto, en alcista. Bien, ahora vamos al triple techo, que esto es en el caso de que podemos ser engañados con el doble techo, que al final puede quedarse aquí y rebote de nuevo y se quede como en una zona neutral, en este pequeño trozo de la tendencia, y vaya de nuevo al alza y nosotros ya estemos en un punto de, no, al final no irá a la baja, irá al alza. Pero resulta que vuelve a tocar por tercera vez la resistencia, dándonos a entender que esto ya tiene fecha de vencimiento y ¡pam! Se genera el cambio brusco de tendencia alcista para bajista. Y aquí lo podemos ver perfectamente, donde empieza a tener una especie de pequeño pullback y luego toma un impulso y va directamente hacia la baja, a una tendencia bajista. Y fácilmente podríamos ganarnos 230 pips, que es mucho, pero mucho dinero. Bien, ahora vamos al caso contrario, que es el triple suelo, como hemos estado viendo en el doble suelo, que también ocurre una falsa señal de que volvería al alza. En el caso de que no, se retrocede de nuevo y pensamos que esto, volverá a ir a la baja, pero en realidad vuelve a tocar por tercera vez el soporte y ahí se torna el cambio brusco de tendencia bajista para tendencia alcista. Y aquí vemos cómo rompe totalmente la mini resistencia que se estuvo generando, como en el triple techo se rompe el soporte que se estuvo generando.
Aquí lo mismo, bien puede tener un pullback, o mejor dicho, un rebote, e ir para el alza, o directamente va directo. Rompe y sigue y sigue y sigue, cambiando bruscamente de tendencia bajista para alcista. Y ahora tenemos el típico patrón de gráficos, el patrón de gráficos no muy habitual, pero suele aparecer, que es el hombro, cabeza, hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando el máximo anterior a la cabeza deja un pico, es decir, hace un máximo, tiene el correspondiente rebote, o retroceso en este caso, y vuelve a subir al alza, generando la cabeza y el máximo antes del máximo actual, que es el hombro derecho. Lo cual nos da a entender que en la cabeza ya estamos viendo el seguimiento de la tendencia alcista, pero lo que ocurre aquí es que vuelve a bajar con un rebote y decimos, wow, esto podría generar un retroceso o ir de nuevo al alza. Y efectivamente vuelve a tocar el soporte que se ha generado en el hombro cuando ha aparecido el último máximo del hombro izquierdo. Y nosotros pensamos que efectivamente esto sigue al alza y luego vuelve a caer y cae tanto que rompe totalmente el soporte que se ha estado generando, llegando inclusive muy pero muy a la baja, cambiando drásticamente de tendencia al ser roto, perdón, el soporte, lo que nos indica que esto ha generado un patrón de gráficos llamado hombro-cabeza-hombro, en donde el máximo actual no le llega ni siquiera a la misma altura del máximo anterior y mucho menos lo supera. Y al mismo tiempo genera una igualdad, es decir, genera una medida igual que el máximo posterior al máximo anterior. Entonces, entonces, lo que vemos aquí es un patrón donde este máximo ha pegado un pico, como si fuese volátil, muy volátil, y luego los vendedores han tomado de nuevo el control, y aquí ya se puede notar cuando se genera este máximo que el máximo, es decir, el nuevo supuesto seguimiento de la tendencia alcista es cada vez menos y menos fuerte. Y se puede notar con las velas. Con las velas van a notar bastante la debilidad del precio al intentar subir o mejor dicho, seguir la tendencia. Como vemos aquí un doji, una vela peonza, otro doji, y aquí vemos un hammer invertido, o podríamos decir un shooting star. Pero en este caso podría ser más un shooting star que un hammer de un hammer invertido. Lo que vemos aquí es que luego de este hammer invertido o shooting star, pero en este caso en concreto es un hammer invertido ya que está cerca de un soporte, vemos cómo se ha generado una mecha enorme en esta vela en esta vela llamada Marubosu, y entonces rompe por completo la siguiente vela Marubosu el soporte, lo cual ya nos da pistas, bueno, mejor ya nos da la señal y confirmación de que esto es un hombro, cabeza, hombro y que el precio se torna completamente bajista. Y aquí tenemos lo mismo que ocurre, solamente que en una tendencia bajista. Aquí vemos el hombro, cuando el precio intenta de nuevo subir un poco, es decir, un retroceso normal, y como es normal, viene de nuevo el impulso bajista generando un nuevo soporte y de nuevo empieza a aparecer un retroceso alcista y decimos, claro, esto va bien porque no ocurre ningún máximo ningún máximo que supera al otro. Entonces vuelve a bajar y aquí este último mínimo no supera, no es más bajo que el mínimo anterior, lo cual ya estamos viendo que ni siquiera al llegar al soporte
vemos que ya se empieza a tornar por las velas aquí que estamos viendo, se empieza a tornar alcista, pasando inclusive al máximo anterior e inclusive pasando al siguiente máximo anterior, al máximo posterior del anterior, y ya se empieza a tornar alcista. Puede tener un pullback o demás y se torna totalmente alcista, o puede ir directamente. Va y no para. No puede que sí haya un pullback, pero también puede que no. Lo normal es que sí que haya, pero a veces no. Va casi como que como lineal. Pero bueno, lo normal es que ocurra un pullback. Si no ocurre, tampoco no hay problema. Cuando vean este patrón, denle al alza, y si ven un hombro cabeza a hombro en una tendencia alcista como esta, denle a la baja. Ahora vamos a hablar de los banderines. Los banderines. Los banderines es un patrón de tendencia, bueno, un patrón de gráficos, mejor dicho, perdón, de continuidad de tendencia, donde puede ser que de tanta volatilidad que haya, estas dos velas formen un poste, y luego cuando las velas vayan queriendo parecer, o sea, vayan queriendo tener un retroceso, vayan siendo largas y luego se vayan contrayendo más y contrayendo tanto que luego ¡pam!, hace una explosión y continúa la tendencia. Esto lo vemos muy, pero muy, lo podremos ver muy bien porque las velas pasarán de Marubozu a luego peonzas, y luego de peonzas se formarán dojis, y luego de dojis puede aparecer una vela ¡bam!, muy grande hacia el alza, en el caso de una tendencia alcista. O bien podría sorprendernos y cambiar de tendencia, es decir, vaya a la baja. Bueno, cambiar de tendencia no, sino que tener un retroceso. Y luego puede ser que suba al alza, pero a saber. En este caso, es muy raro que pase eso, porque los banderines son un patrón de gráficos que da señal a que la tendencia continuará. Es un patrón de gráficos de continuidad. Por lo cual aquí estamos viendo que el precio se ha contraído bastante y ha tenido una explosión y una ruptura de este banderín triangular, y ya nos confirma este rebote, que es esta vela negra, de que el precio ya no volverá ni muy abajo ni en el mismo punto, y entramos al alza y ya nos ganamos un montón de pips, mientras que el precio, es decir, la tendencia alcista, continúa y va y mucho más. Ahora tenemos el caso de la bandera. La bandera es un poco diferente, ya que en vez de ser como un banderín triangular, es un cuadrado, bueno, un rectángulo. Que también, por cierto, es un patrón de o sea, un patrón de gráficos de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como el gráfico anterior, como el patrón de gráficos, bueno, como el patrón de gráfico anterior es de continuidad, esto hace lo mismo. Solamente que se forma una bandera, ya que es rectangular, por lo que vemos aquí, es rectangular porque se forma una especie de tramo neutral lateral que no va ni arriba ni abajo, hasta que luego ocurre una ruptura hacia el alza y nos indica perfectamente de que la tendencia continuará hacia el alza. Es decir, continuará yendo hacia la tendencia, la cual está teniendo continuidad. Bien, aquí como vemos se ha formado una especie de tendencia, bueno, de un tramo muy neutral, lo cual esto puede localizarse y se puede intuir bastante bien cuando ocurrirá la ruptura hacia el alza, porque al ver esta volatilidad de estas velas, de estas tres velas muy largas, y luego ver que al formarse la bandera, que es un pedazo
unas velas neutrales, es decir, un pedazo neutral lateral, podemos intuir que esto irá de nuevo hacia el alza. Pero puede ocurrir el caso raro de que vaya hacia un retroceso. Pero como podremos ver con un patrón de velas, en este caso, este patrón de velas que vemos aquí, de estas tres velas rojas, podría decirnos que, uy, puede caer en un retroceso bajista al final, o sea, a un retroceso de la tendencia alcista, y luego aparece esta vela Marubozu casi pasando las tres velas, y luego aparece un doji indicándonos de que esto se vuelve lateral, que no va ni arriba ni abajo. Pero luego puede aparecer otro patrón de velas y ya nos confirma que esto evidentemente cada vez que se acerque mucho más y quiera sobrepasar la resistencia, es efectivo, es claro y confirmado de que irá continuando la tendencia. Y aquí tenemos lo contrario, la bandera bajista. De una tendencia bajista se forma, mejor dicho, una lateralidad en un tramo de la tendencia bajista hasta que la vela en el tramo lateral se nota que va tocando más hacia la baja que hacia el alza. Es mejor, es decir, que va tocando más el soporte que la resistencia, por lo cual es evidente que esto irá totalmente a la baja. Continuará la tendencia bajista. Y cuando ven este patrón de banderas en sí, siempre o en la mayoría de casos, a excepción de algunos que ocurre un retroceso de la tendencia en ese punto exacto, esto va continuando la tendencia. Es un patrón de gráficos de continuidad, como lo había dicho, al igual que el banderín. Y bueno, eso es todo por hoy y en esta clase, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.